Buenas tardes, Miss. En esta ocasión hemos elegido por tema de nuestro ensayo el lenguaje, pensamiento y la lateralidad. Los integrantes son quien les habla, Fabiana Dayanara Jaime Orey, y mi compañera Diarca Pasos Chávez. En esta ocasión empezamos con la introducción. Bueno, la relación que hay entre el lenguaje y el pensamiento emerge de la naturaleza intrínseca de ambos procesos, en la cual su diversidad funcional da las perspectivas teóricas que consta en la evolución y la capacidad del cerebro. ¿Para qué? Para poder adaptarse y cambiar a lo largo del tiempo, en la cual también estos están vinculados y forman un sistema interconectado que, que nosotros podamos percibir, expresarnos y saber procesar, ¿no? El mundo en el que nos rodea. Por otro lado, también el lenguaje nos sirve como vínculo para la comunicación de pensamientos. ¿Por qué? Porque a la vez el pensamiento influye mucho en la persona, ya que tiene la estructura y el contenido del lenguaje, o sea, para nosotros poder expresarnos de una manera adecuada. Por otro lado, si nosotros hablamos sobre la tridimensional, que es el lenguaje, pensamiento y lateralidad, nosotros se ve influenciada por la cultura, la educación y las experiencias de cada persona. Ahora nos vamos a lo que se basa en la investigación. ¿Qué quiere decir con la investigación? Quiere decir que continúa en esos campos, que sigue revelando dichas perspectivas sobre la lateralidad, en la cual, en todo caso, la lateralidad cerebral, en todo caso, que es el lenguaje y el pensamiento, que se entrelazan entre sí y contribuyen a nuestra apreciación, que consta de una evolución de riqueza en la cual de la mente humana, ¿no? El lenguaje es una herramienta fundamental para el pensamiento, porque como vine diciendo, esto se convierte en un medio a través donde nosotros nos podamos expresar ideas, conceptos sobre el mundo, ¿no? Y la lateralidad cerebral puede afectar en la forma de cómo reconocer cada pensamiento que nosotros abarcamos, más que solo las expresiones lingüísticas. Profesionalizando esto, existen diversas variedades de pensamientos, o sea, de formas, en las cuales nosotros desde el abstracto hasta el visual, que nos están exclusivamente ligadas del lenguaje verbal, en las que pueden estar influenciadas entre sí por dichos diferentes aspectos sobre la lateralidad cerebral, como viene indicando. Ahora nos vamos a lo que es el lenguaje. El lenguaje en sí es algo complejo y estructurado, ya sea por símbolos, ya sea por signos, en la cual se utiliza para la comunicación entre personas, ¿no? Empezamos con dichos componentes claves, pero antes de eso damos idea que la investigación en la psicología clínica, en la psicología más que todo cognitiva y neurociencia, se sigue explorando de manera de que los mecanismos subyacentes del pensamiento y cómo se desarrolla a lo largo de la vida, el concepto a través de un medio compartido, ya sea de palabras, gestos, signos, escrituras, etc. Nosotros podamos verlos ahí y después de ello nosotros podemos ver ciertos puntos claves de varios componentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos signos y símbolos. ¿Qué implica esto? Que esto pues es más que utilizado para expresiones, ya sea gestos, ya sea escritura o ya sea palabras. Nos vamos a la estructura gramatical, que esto que tiene en sí influye en los aspectos como la sistasis, quiere decir la disposición de las palabras, que nos referimos a esto a que pueden combinar distintos signos para formar unidades significativas. Nos vamos a lo que es la semántica. ¿Qué quiere decir con la semántica? Que quiere decir que nosotros podemos combinar dichas palabras y forman un significado más amplios en el cual nosotros podamos dar dichos contextos, dar diferentes oraciones.
La pragmática. ¿Qué quiere decir con la pragmática? Es que este lenguaje es muy usual, ya que se ocupa en situaciones específicas, como cuál, como interpretar mensajes, y como contextos, ¿no? Influyentes. Nos vamos a lo que es competencia lingüística y actuación. Esto quiere decir que pues eh, se refiere a lo subyacente, en la cual son reglas gramaticales de un idioma, mientras que quiere decir que mientras que se actúa se refiere a la aplicación práctica de conocimientos sobre la comunicación cotidiana. La adquisición del lenguaje quiere decir que estos son donde nosotros adquirimos este tipo de lenguaje desde la infancia, ¿no? Nos vamos a comunicación no verbal, es donde nosotros pues expresamos palabras no habladas, pero sí la podemos comunicar por escrituras, comunicaciones, señales, gestos faciales, posturas, etc. Nos vamos a lo que es el pensamiento. El pensamiento en sí es un proceso cognitivo en la cual involucra la manipulación, la formación de ideas, resolución de problemas, la toma de decisiones entre cada persona, ¿no? La presentación de cómo lo ve esa persona hacia el mundo que lo rodea. Nos vamos a los puntos claves, ¿no? Cómo, cómo se, cómo se expresa o cómo podemos observar o cómo funciona. Nos vamos al punto número 1, que es procesamiento de información. Esto quiere decir que esto recepciona estímulos sensoriales del dicho entorno en la cual nosotros podamos almacenar en la memoria y después poder formar ideas, conclusiones, expresarnos hacia los demás. Nos vamos a representaciones mentales. Esto quiere decir que nosotros somos la creación de presentaciones mentales de objetos, ya sea situaciones, eventos, conceptos, y estas presentaciones pueden ser imágenes mentales o esquemas, modelos abstractos que nos ayudan mucho entre sí y pues a poder también recordar dicha información. Razonamiento, no vamos a lo que es el razonamiento lógico. El razonamiento lógico en lo que sí es donde establecemos relaciones en la cual ya sea de causa o efecto, donde nosotros podamos evaluar dichos argumentos y llegar a un punto de concluir determinada evidencia. Hablamos sobre la resolución de problemas, que nos dice que se utiliza para abordar dicha evaluación problemática. ¿Qué quiere decir? Donde nosotros podamos saber identificar problemas y muchos más. Nos vamos a lo que es creatividad, que esto desempeña un papel importante ante la persona, porque ya que expresa ideas, genera originalidad en cada persona y puede cambiar en sí varios conceptos. Nos vamos a lo que es la memoria, que es un papel muy importante entre la persona porque es donde almacenamos información, donde nosotros almacenamos información y podamos procesarlos entre sí. Nos vamos al lenguaje y pensamiento, que pues sirve como herramienta para poder expresarnos hacia los demás y comunicarnos entre sí. Factores emocionales, que son las emociones simples de sentimientos y que forman y que pueden afectar la forma en que nosotros lo percibimos al mundo. Ahora nos vamos al punto 4, que es la tridimensionalidad, lenguaje, pensamiento y lateralidad. ¿Esto qué quiere decir? Que nos referimos a una compleja interconexión entre los tres elementos en la cual nosotros podamos ver la experiencia humana. Nos vamos al lenguaje, que esto nos sirve de ayuda como para poder expresarnos, ya que es un medio muy fundamental, ya sean por palabras, frases, etc. Nos vamos a lo que es estructuración de pensamiento, donde nosotros, en la cual nos expresamos y que también puede influir mucho en la estructura. Nos vamos a pensamiento, diversidad de formas, que es donde se imita mucho el lenguaje verbal, donde incluyen formas de procesamientos cognitivos, pensamientos y visuales y abstractos, etc.
La influencia en el lenguaje en sí también, como hay dos puntos, esto influye mucho en la elección de las palabras, estructuración de mensajes y en la capacidad de cada persona de cómo lo puede pensar de manera abstracta. No vamos a lo que es la lateralidad. La lateralidad cerebral en sí es una posible dominancia hemisférica izquierda, en la cual para el lenguaje y muchas personas añade otra dimensión entre sí, y esta organización cerebral puede afectar cómo nosotros procesamos y cómo se produce el lenguaje. No vamos a lo que es interconexión, que nos habla de manera aislada entre relaciones de dominancias hemisféricas del lenguaje, el papel en la cognición resalta mucho, ya que la complejidad de los procesos cerebrales influyen en la expresión del pensamiento a través del lenguaje. La tridimensionalidad implica, como mencioné al inicio, implica tres elementos que interactúan dinámicamente. ¿Qué quiere decir? Que mutuamente nosotros procesamos el proceso cognitivo y lo damos a conocer, o sea, expresándonos. Bueno, damos por concluir que la tridimensionalidad refleja la interdependencia, la complejidad del lenguaje, el pensamiento y la lateralidad que se entrelazan en la experiencia humana, destacando dicha diversidad y flexibilidad del tema. Bueno, a continuación le paso a mi compañera Diarca. Las teorías cognitivas. La teoría cognitiva del lenguaje, pensamiento y la claridad abordan una interrelación entre los tres aspectos fundamentales de la cognición humana. Aunque no existe todavía una teoría única que abarque todos estos temas o aspectos, existen diferentes corrientes teóricas y enfoques que nos han contribuido a una comprensión mejor de estas. Algunas de las teorías más importantes son la teoría modalidad cognitiva. Según esta teoría, la mente se organiza en módulos cognitivos especializados para funciones específicas. En este contexto podríamos considerar módulos para lenguaje, pensamiento y otras funciones cognitivas. La lateralización cerebral podría ser vista como una manifestación de la modalidad. La siguiente es la teoría de la lateralización cerebral. Esta teoría sugiere que cada hemisferio cerebral tiene funciones cognitivas especializadas. El hemisferio izquierdo es para el lenguaje y el hemisferio derecho es para las tareas visuales, espaciales en un principio fundamental. La lateralidad cerebral puede influir cómo procesamos la información y expresamos pensamientos a través del lenguaje. Otras teorías son como la interacción cerebral, la teoría de la simbolización, la teoría de la pluralidad de inteligencias. Estas teorías resaltan la complejidad y diversidad entre la relación entre el lenguaje, pensamiento y la realidad cerebral. La investigación continúa en neurociencia cognitiva y psicología. Busca comprender mejor cómo estos aspectos interactúan entre sí y se influencian mutuamente en diferentes contextos y situaciones. Seguiré con el punto 6, que son limitaciones en el tejido cerebral. Existen algunas limitaciones y consideraciones importantes que pueden afectar su relación del lenguaje, pensamiento y la realidad. Algunas de estas dos son la variedad individual. Las personas muestran una gran variedad en términos de actividad cerebral y patrones de pensamiento y habilidades lingüísticas, ya que no todos presentan la misma organización cerebral ni utilizan el mismo lenguaje o piensan de la misma manera. La plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral permite adaptaciones y cambios a lo largo del plazo. Lesiones cerebrales, experiencias de vida y aprendizaje continuos y alterar la organización cerebral, lo que significa que las asociaciones entre realidad, el lenguaje y el pensamiento no son fijas. Otras son la limitación del lenguaje. Hay experiencias y conceptos que son difíciles de expresar a través del lenguaje, por lo que puede haber malentendidos o limitaciones en este caso. Cultural y conceptual. Como sabemos, en el mundo hay diferentes culturas y diferentes formas de hablar. Este puede ser un factor que puede ser muy difícil conversar o expresarlo entre diversas personas. Seguimos con las limitaciones en el pensamiento y el lenguaje. Individuos que exprimen los trastornos del lenguaje o pensamiento, estos pueden tener problemas para relacionarse con los demás.
Estas dificultades pueden variar y presentar limitaciones en la expresión y comprensión de pensamientos. Limitaciones en las teorías existentes. Como sabemos, para este tema, las teorías cognitivas actuales no han abordado completamente todas las complejidades en relación entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad. Por lo que, aunque existe una estrecha relación entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad cerebral, las limitaciones y variables individuales resaltan la necesidad de una comprensión matizada y conceptualizada y cómo interactúan estos elementos en el mente humano. Ya, continuaré con las críticas al trío cerebral. La interconexión entre el lenguaje, el pensamiento y la lateralidad cerebral también ha sido objeto de críticas y cuestionarios. Algunas de las críticas y consideraciones incluyen la simplificación excesiva. Al enfocarse en 3 elementos principales, se podría pasar por alto la diversidad de procesos cognitivos, conceptos culturales y variaciones individuales, que influyen en la relación entre el lenguaje, el pensamiento y la lateralidad cerebral. El siguiente, las limitaciones de la lateralidad. Sugiere una especificación hemisférica especializada. Este ha sido objeto de debate. Aunque algunos estudios han cuestionado la rigidez de estas asociaciones, se han enseñado que la lateralidad puede ser más fluida y dependiente del contexto de una tarea específica. El siguiente es el enfoque centrado en el lenguaje verbal. La tridimensionalidad a menudo se centra en el lenguaje verbal como principal forma de expresión. Esto puede no tener en cuenta completamente otras formas de pensamiento no lingüísticas, como son el pensamiento visual o emocional. También puede ser esenciales para la experiencia humana. La complejidad de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral que permite cambios en la organización cerebral a lo largo del tiempo de la persona. Puede permitir cambios en la organización cerebral a lo largo del tiempo. Presenta desafíos para las asociaciones fijas en la realidad, lenguaje y pensamiento. La variedad cultural. Como dije anteriormente, existen diferentes culturas y estas tienen diferentes formas de expresarse, diferentes formas de hablar y diferentes formas de pensar. El enfoque reduccionista. Al centrarse solo en las 3 dimensiones, la tridimensionalidad puede percibir como un enfoque reduccionista para abordar la complejidad de la mente humana. Puede ser un alto procesos contribuyen diferentes factores en la interrelación entre el lenguaje, el pensamiento y la lateralidad humana. La heterogeneidad de la población. Las generaciones basadas en la tridimensionalidad pueden ser no aplicables para toda la población, dada que la heterogeneidad en términos habituales, cognitivos, experiencias y diferencias individuales. Estas críticas resaltan que abordar la relación entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad cerebral de una manera matiza y considerando la complejidad y variedad y condición humana. Las conclusiones. En conclusión, la relación entre el pensamiento, el lenguaje y la realidad es un tema que refleja la extraordinaria capacidad de la mente cognitiva, de la cognitiva humana. En existen diversos modelos tridimensionales para abordar la interconexión. Esta es crucial para conocer la diversidad y flexibilidad de los procesos de la mente humana. El lenguaje y el pensamiento son objetos cognitivos que están íntimamente relacionados. Su estudio de nos permite comprender mejor cómo funciona la mente humana y cómo son comunicados con los demás. El lenguaje no solo sirve para un medio de comunicarnos nosotros, sino también puede ser un medio como para expresar nuestros sentimientos, y esto también desempeña un papel esencial en la formación y la estructuración de los mismos a través del lenguaje. Las personas no solo comparten información, conceptos, sino que también perciben de una manera, dan forma como una manera de percibir el mundo. El pensamiento no solo influye en el lenguaje que está aportando en sino que mientras el lenguaje moldea el mundo que nos comunicamos y los procesos, pensamientos. La capacidad del lenguaje para expresar pensamientos complejos y abstractos es única, pero al mismo tiempo el pensamiento puede trascender las limitaciones del lenguaje. Para concluir, la influencia cultural y social en forma que entendemos y expresamos los pensamientos agrega una dimensión adicional al lenguaje.
Esta está ligado a las normas y valores y contextos de la sociedad utilizada, ya sea por sus lugares donde viven las personas o de dónde son las personas, lo que contribuye a las variaciones entre las formas de las diferentes personas y comunidades que se relacionan en lenguaje y pensamiento. Gracias.